Bueno, está con nosotros entonces el padre Jorge Miguel Martínez. Él es párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Hernandarias. Él es miembro fundador de la comunidad misionera de Jesús, la misma comunidad de la hermanita Claudia, que ya estuvo con nosotros, y del padre Javier, que también ya estuvo con nosotros. Él es el director editorial y redactor de la revista Formación Católica y es licenciado en Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Entonces, padre, bienvenido y todo tuyo. Ahí, a ver, Ahí está. ahí está. Muy bien. Bueno, muchas gracias y es un gusto poder compartir con ustedes. Son como 50 personas aquí en esta clase. No los veo a todos, ¿verdad? He visto algunos rostros simplemente, pero bueno, les entiendo. Yo también suelo ocultar más mi video y me oculto así cada vez que tengo clases online, ¿verdad? Sobre todo cuando sé que va a ser aburrido. Así que si por ahí quieren nomás ocultar, esto puede ser súper aburrido. Y si me aguantan, les felicito. Bueno, entonces, me invitaron a hablar sobre el tema fe y razón, ¿sí? Bueno, entonces no voy a hacer lo que muchos quizás podrían esperar, que es tomar la encíclica de Juan Pablo II, una super encíclica, sino que voy a darles de mi cosecha, ¿eh? De mi cosecha sobre el tema de fe y razón, sobre todo respecto de los estudios que hice en el asunto, porque el tema, fundamentalmente el tema de mi trabajo final de grado en la licenciatura de filosofía fue sobre los problemas que existen en la ciencia para poder responder a en la filosofía fundamentalmente para responder a algunos problemas importantes de la ciencia, sobre todo de la física cuántica. No voy a entrar en ese tema porque es un tema súper argelado y se me van a dormir con toda razón del mundo, pero el tema es que al abandonar un poco la filosofía, digamos así, cierto aplomo en la realidad, entonces ya no es capaz de responder a ciertas cuestiones. Entonces, el tema de mi tesis, de mi trabajo final de grado, fue una cuestión así. El título fue Interpretación de la física moderna a la luz de las teorías cosmológicas de Wolfgang Smith y Aristóteles. Lo hice con otro compañero, el profesor Edgar Celaya, que es el que me acompaña en el programa de Humanidades Integradas los viernes. Bien, entonces, sin más preámbulos, vayamos a nuestro asunto, ¿eh? Entonces, ¿qué es la fe? Empecemos con una broma. Un día le pregunté a una amiga mía, a ver, fulana, no voy a contar su nombre para no difamarle a la pobrecita. A ver, fulana, ¿qué es la fe? A ver, piensa en una respuesta que me van a dar. ¿Qué es la fe? Y entonces, esta amiga mía, con la que trabajo hasta el día de hoy y la aprecio muchísimo, me dice ella, padre, la fe es algo que sentimos por un ser superior. Entonces me dice una definición de ese tipo. Eso es una barbaridad. Aparte de ser una cosa súper herética, no tiene nada que ver con la fe. ¿Sí? Toda la herejía modernista nos hizo creer que la fe es una cuestión de sentimientos. Y la fe no es una cuestión de sentimientos. No, 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 absolutamente no. Entonces, si alguien pensó en esa respuesta, por favor, no la digan a nadie, ¿eh? No la digan a nadie. Entonces, ¿qué es la fe? Luego voy a entrar a la cuestión de ciencia. Entonces, la fe es el asentimiento que damos con la voluntad a las verdades reveladas por Dios y transmitidas a nosotros por la iglesia. Eso es la fe. Entonces, la fe es asentimiento de la voluntad. Entonces, y decimos que es un asentimiento porque nosotros con la voluntad, en el hombre, en el alma humana, tenemos dos llamadas potencias, dos potencias o dos modos de reaccionar o de responder a lo que existe. Una potencia es el entendimiento y la otra potencia es la voluntad.
Con el entendimiento conocemos, con la voluntad nosotros queremos, ¿sí? Entonces, la fe mueve ambas potencias, ¿sí? La fe mueve ambas potencias. Con el entendimiento, eh, la fe nos mueve, o sea, con el entendimiento nosotros conocemos ciertas verdades. Tiene que haber una verdad que se conoce. O sea, la fe es un contenido, es una verdad que se conoce. De tal modo podemos decir, ¿dónde está el contenido de la fe? ¿Dónde están los temas de la fe? Los temas de la fe se encuentran en el credo, fundamentalmente. A partir del credo se puede ir desarrollando. De hecho, tenemos el credo de los apóstoles, que es el credo corto, que es el que preferimos rezar siempre para no alargar tanto. Y entonces después tenemos el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano, que desarrolla ciertas verdades. Podemos también tener el cuicunque atanasiano, el credo de San Atanasio, que solamente trata sobre la Trinidad. Y así el credo del pueblo de Dios, del Papa Pablo VI, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el credo es un conjunto de verdades que nosotros las podemos conocer gracias a nuestro entendimiento. Pero conocer esas verdades no hace que yo las asienta. ¿Por qué? Porque esas verdades no son evidentes per se, por sí mismas. No son evidentes por sí mismas, sino que esas verdades pueden ser más o menos obscuras, dependiendo de la formación que nosotros tenemos. Entonces, ¿eso significa que si yo tengo una buena formación, esas verdades van a ser completamente claras para mí? No, porque hay algunas pocas verdades que son absolutamente de fe. Muchas de las verdades que están allí pueden ser entendidas inclusive. Inclusive la existencia de Dios. La existencia de Dios se puede probar por argumentos de razón. De tal modo que yo puedo llegar a no necesitar ya de la fe para creer que Dios existe. ¿Sí? Pero hay cosas que yo necesito de la fe. Fíjense esto que estoy diciendo, voy a ir desarrollando cada vez más y después les voy a dar espacio a las preguntas. Cuando termine la parte de fe, solo me preguntan sobre la fe y después paso al tema de ciencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas verdades que nosotros no podemos conocer por la luz de la razón bajo ningún sentido? ¿Y cuáles son las verdades de la fe que sí podemos conocer por la luz de la razón? Por ejemplo, la existencia de Dios sí podemos conocer por la luz de la razón. La noción de que Dios es Padre sí podemos conocer por la luz de la razón. Pero que Dios es trino, o sea, que sean tres personas y un solo Dios, eso no podemos conocer por la luz de la razón. ¿Por qué nosotros conocemos eso? Y porque vino un hombre que decía que era Dios, que además probó que es Dios, hizo milagros y profecías y con ellos probó que era Dios, y ese hombre nos dijo que Dios es uno y trino. ¿Quién era ese hombre que dijo que era Dios? Jesucristo. Entonces, él probó que era Dios y entonces probó que hablaba de parte de Dios. Y él nos dice que en Dios hay tres personas y un solo Dios. Eso nosotros, no hay especulación filosófica, menos científica, que pueda llegar a entender semejante cosa. O sea, no se puede saber por otro modo que por revelación. Siguiente tema aquí, el tema de la revelación. O sea que la fe es un conjunto de verdades que son reveladas. ¿Sí? Otra cosa que podemos nosotros solamente conocer por vía de revelación. Por vía de revelación podemos conocer nosotros solamente por vía de revelación que el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Segunda verdad que solamente podemos conocer por revelación. El Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. O sea, ese Hijo de Dios que se hizo hombre, él tenía que haber revelado y él tenía que haber hecho eventos cósmicos, como por ejemplo apaciguar la tempestad en el mar, resucitar un muerto. O sea, tenía que autorrevelarse para que de ese modo nosotros supiéramos que allí está Dios que se hizo hombre. La encarnación del verbo. Segunda verdad que solo podemos conocer por revelación. Tercera verdad que solo podemos conocer por revelación. Que Dios envió al Espíritu Santo para poder elevar al hombre al orden sobrenatural, o sea, para hacer al hombre hijo de Dios. Díganme ustedes, ¿qué diferencia hay entre un tipo bautizado y otro no? Ninguna diferencia materialmente hablando. O sea, no puedo pesarle aquí, este es más livianito, entonces está bautizado. No hay modo. Te veo en los ojos, dice él. No puedes saber, ¿entendés? Entonces, pues, salvo que me revele Dios interiormente,
que puede ser, algunos santos tienen lo que se llama hierognosis, o sea, saben cuándo hay cosas santas y cuándo no, podrían saber si una persona está bautizada y quién no. El demonio también lo sabe, los ángeles lo saben, porque los ángeles tienen alguna visión más allá de nuestra visión material, porque nuestra visión es material, con los ojos vemos solamente la luz material, no la luz inmaterial, la luz espiritual. Entonces, la elevación al orden sobrenatural, que este tipo, después de recibir el bautismo, ahora resulta que es hijo de Dios, eso nosotros no podríamos saber si no fuera por revelación. Necesitamos que Dios nos revele. Tres cosas. Estas tres cosas necesitas de fe pura, pura, pura. Hay otras cosas que no necesitamos nosotros estrictamente hablando de la fe, pero Dios revela igual para facilitarnos la cuestión. Por ejemplo, los mandamientos. Fíjense, los mandamientos, y esto es un tema importantísimo, sobre todo para la gente provida, los mandamientos no son datos revelados únicamente por la fe. O sea, no son cosas que podemos conocer únicamente por revelación de Dios, sino que son cosas que nosotros podemos conocer por el estudio filosófico de los primeros principios y demás. De hecho, la moral, el estudio de los mandamientos y de la conducta humana, la moral católica, en la antigüedad y hasta mediados del siglo XX, casi no usaba de la Biblia para poder sostener la moral. ¿Por qué? Porque de ese modo lo que quiere decirte es que todos los pueblos están obligados a las mismas cosas. ¿Por qué, sin embargo, Dios reveló los mandamientos? Para facilitarnos. Entonces, doña Marcia, de 80 años, que va a misa a rezar el rosario, va a la iglesia a rezar el rosario, y vivió toda la vida allá al fondo de, qué sé yo, al fondo de la colmena, ¿eh? Y nunca tuvo estudios. Lo único, ¿cómo ella va a conocer qué es lo que Dios quiere de su conducta? Gracias a la revelación. Entonces ella por fe conoce qué es lo que Dios quiere, ¿sí? Por fe conoce. Le van a preguntar, doña Marcia, ¿por qué vos decís que hay que amar a Dios sobre todas las cosas? Porque Dios lo pide, va a decir ella. En cambio, a un filósofo, alguien le puede preguntar, ¿por qué amas a Dios sobre todas las cosas? Y él puede responder, bueno, en primer lugar porque Dios lo pide por sus mandamientos, pero en segundo lugar, él va a poder explicarte por razón natural cuáles son las razones por las cuales el hombre está obligado realmente a amar a Dios sobre todas las cosas y que no puede haber otro amor mayor que el amor a Dios. ¿Entienden? Entonces, lo que quiero decir con esto, atiendan bien, esto puede confundirles un poco, es que la fe es el asentimiento, yo digo, sí creo, a un conjunto de verdades que están sostenidas sobre, o sea, son lógicas, son reales, que son razonables, ¿sí? Que son razonables y que son, casi todas ellas son explicables por el orden de la razón. Solamente tres, nosotros no lo podemos explicar. Solo tres. Por eso tienen que evitar responder el tema cuando alguien dice, esto es mi fe, cuando alguien te ataca a la fe, a tu fe cristiana, y vos le respondes, esta es mi fe, vos tenés que respetar mi fe, cada uno cree lo que quiere. Por favor, si van a responder eso, cállense. Hagan un voto de silencio para no responder semejante barbaridad. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de respetar mi fe interior y yo nomás lo que creo y ya está. No, nosotros sostenemos la verdad, señores. Nuestra fe no es una cuestión emotiva, sentimental, que nosotros simplemente, porque recibimos, que es bueno que hayamos recibido por tradición de nuestros padres. Esa tradición nos mantuvo a nosotros en la verdad y nos hizo nacer sin mucho esfuerzo en la verdad. Bendito sea Dios. Pero ese no es el fundamento de la religión. El fundamento de la religión es que es la verdad. Y además, tenemos doctores en la iglesia que pueden explicar absolutamente todas las verdades y fundarlas, no solamente por la razón natural, sino que además pueden fundarla en los mismos datos históricos que corroboran y confirman la revelación. O sea, ¿por qué nosotros decimos que hay un hombre que dijo que era Dios y nosotros le creemos de que ese tipo era Dios? Porque hay razones para creer que existió Jesucristo. No solamente por los datos y los documentos primarios históricos, sino además porque hubieron hombres desde el primer momento, sus apóstoles, que comenzaron a predicar. Y hay de eso, documentación, pero brutal.
No existe ningún otro libro de la antigüedad que tenga tantas copias ni documentación en su favor como el Nuevo Testamento. Ninguno. Entonces, sin embargo, en la fe, nosotros podemos recibir todo el dato de la fe sin preguntarnos mucho por él, o recibir todo el dato de la fe y ver cómo en el dato de la fe, en el credo principalmente, yo puedo entender con la luz natural de la razón todo esto y puedo ver que es razonable. Menos 3 temas. Estos 3 temas son razonables, pero no son para nosotros comprensibles. La Trinidad de Dios, la encarnación del Verbo eterno y la elevación al orden sobrenatural. Pero el resto, verdaderamente se puede conocer por la luz natural de la razón. Entonces, Dios le revela a algunos hombres que son sus apóstoles, o a los profetas, o a los patriarcas. Y estos hombres nos hablan de parte de Dios y nos dicen, Dios dice esto. Entonces nosotros le creemos a ellos. ¿Por qué? Porque creemos en ellos porque son veraces, porque son gente confiable, porque hicieron un milagro, porque hicieron una profecía y se cumplió la profecía. Creemos en ellos. Entonces nos dice, conocemos, él nos dice, Dios es uno y trino. Imagínense, San Pedro vino aquí, Santo Tomás, apóstol, salió por un milagro, se cayó aquí en Paraguay, todos somos indecitos todavía. Y entonces Tomás Apóstol viene y nos dice aquí a los indecisos en Paraguay, señores, Dios no son 4 dioses como ustedes creen, porque los guaraníes pensaban que habían 4 dioses primordiales. Son 3. Y estos 3 son un solo Dios, 3 personas y un solo Dios. Y hay que adorar a los 3. Y ellos crearon el mundo desde el principio. Entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros a Santo Tomás Apóstol? ¿Y cuáles son tus pruebas para decir eso? Porque nosotros creemos aquí en Tupá, qué sé yo, en todos los dioses guaraníes. ¿Por qué vamos a creerte a vos? Ok, voy a mostrarles por mi vida santa, además voy a hacer algún milagro y voy a dar alguna profecía que se va a cumplir. Entonces yo sé que Dios está de parte de ese predicador, porque esas cosas solamente Dios las puede hacer. Milagro, solo Dios puede hacer un milagro, porque solamente Dios puede sobreponer a la fuerza, a la naturaleza, a sus propias fuerzas. Después, solo Dios puede hacer una profecía, porque solo Dios puede conocer el futuro contingente, ese futuro que depende de la libertad humana. Solo Dios puede conocer. Entonces, si el tipo hace un milagro y hace una profecía, ¡pam! Yo ya tengo, y aquello es cierto. Yo tengo que eso viene de parte de Dios. Cuidado con este tema, uno puede comenzar a pensar, ¿y los pastores evangélicos que hacen milagros y profecías? A ver, alto y cuidadito. Puede que no sean milagros y profecías, pero además Dios no va a hacer un milagro y profecía en favor de una religión falsa cuando ya hizo milagro y profecía en favor de la religión verdadera durante 2000 años. ¿Qué pasó? ¿Cambió de idea? Dios no pasa semejante cosa, ¿no? Bien. Entonces, la fe es el asentimiento, o sea, yo creo, me muevo a creer, ¿sí? Me muevo a creer, aunque yo no entiendo mucho de lo que él dice, me mueve a creer lo que él me dice y porque me lo dice. Me muevo a creer en verdades, hay contenidos, hay tópicos, no son sentimientos, ¿eh? Me muevo a creer en verdades reveladas por Dios y transmitidas por la iglesia, ¿sí? Transmitidas por la iglesia. Entonces, ¿cuáles son esas verdades a las que yo asiento? Están en el credo fundamentalmente. Y más extendidamente podemos encontrar nosotros en el catecismo, ya sea en el catecismo grande o cualquier otro catecismo de la antigüedad, catecismo mayor de San Pío X, catecismo para párroco, catecismo romano, compendio del catecismo, cualquier catecismo. ¿Sí? Ahí está más desarrollado eso. Luego podemos encontrar también en la doctrina de los santos padres. Luego podemos encontrar también en la liturgia. Luego podemos encontrar también en los teólogos, siempre en este orden jerárquico. Y finalmente podemos ver cómo los principios de la filosofía, la sana filosofía, coinciden con aquello. Y entonces también la filosofía me puede dar datos para poder explicar la realidad. La filosofía de verdad, no el kantismo, no el idealismo, no. La filosofía, la única filosofía que logró servir a la fe, la aristotélica o la
platónica. Después, ninguna otra. Y la tomista, fundamentalmente, porque el Santo Tomás lo que hace es recoger justamente todo esto y elevarlo hasta su máxima cumbre. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿qué es la fe? A ver, preguntas. Bueno, está habilitado el chat por si haya preguntas como dice el padre, sobre la fe. Sobre la fe. Si alguien hace otra pregunta, no responderé. No porque sea malo, sino porque, bueno, simplemente necesitamos ganar tiempo. Bueno, parece que no. Perfecto, excelente. Entonces, la fe es, repito una vez más para que puedan anotar finalmente, la fe es tres cosas que no podemos responder con la razón. O sea, no podemos conocer o abarcar o comprender, no podemos explicar con la luz de la razón natural. Trinidad de Dios, podemos hacerla razonable, claro, pero comprenderla, no podemos verla, no podemos llegar a verla, eso mismo. Entonces, Trinidad de Dios, encarnación del Verbo, que Dios se hizo hombre. No podemos tampoco comprender cómo Dios, de hecho, hasta ahora los musulmanes no lo pueden tragar el tema. Él dice, ¿cómo es posible que Dios se haga hombre? No, eso es, sácate de la cabeza esa cosa. Ese es el gran problema del Islam, la imposibilidad de la encarnación del Verbo. Y la tercera es la elevación al orden sobrenatural. Señores, ustedes bautizados, los bautizados, somos hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina. Nosotros eso lo creemos únicamente porque se nos reveló, porque ni siquiera lo sentimos. No lo sentimos. Y no me digan que lo sienten. Lo que siente es una emoción derivada del conocimiento de una verdad, pero no se puede sentir eso, definitivamente. Bueno, entonces, ¿es lo mismo fe que poder de la mente? No. Poder de la mente es un concepto medio esotérico que pretende que por pensar algo yo puedo causar algún efecto. ¿Sí? No. La fe es un don de Dios, fundamentalmente. ¿Sí? Fundamentalmente es un don de Dios. Es un don de Dios por el cual, es una gracia, un don de Dios por el cual nosotros creemos lo que Dios ha revelado. ¿Sí? La confianza que uno tiene en Dios, la confianza es una parte de la fe. La confianza es una parte de la fe. Pero a veces nosotros confundimos fe con confianza. Tenés fe. Por todo el mundo, todos los camiones ahora tienen estas pegatinas o calcomanías, dice fe. Y todos entienden como confianza. Hay que tener fe, hay que tener fe, hay que tener fe. Pero la fe que salva no es la mera confianza en que todo va a salir bien. Ojo, ojito, ojo, ojito. ¿Eh? Si yo tengo fe de que todo va a salir bien. Alguien cuando me dice así, yo digo, mira, creo que qué sé yo, cuando uno hace un evento, bueno, vamos a preparar aquí, vamos a hacer la serenata al Sagrado Corazón, pitos y flautas. Y entonces me dicen, puede que llueva, che, está feo el tiempo. Y entonces me dicen, no, padre, tenés fe, no va a llover. Espera un ratito, decime, ¿dónde en el credo dice que no va a llover? Quiero que les sirva el ejemplo nomás. ¿Eh? ¿Dónde dice en el credo que no va a llover? El tipo se queda así como, pobrecito, yo también le tortura a la gente. No dice en ningún lugar que no va a llover. Es más, dice que Dios tiene dominio de todas las cosas y que si Dios quiere, Dios domina las cosas y que si llueve es porque Dios lo quiere. Lo que me dice la fe, el contenido de la fe es que Dios es amor y que si llueve no es porque Dios sea malo, es también porque me ama. ¿Entienden? Un día creo que era Sábado Santo, y yo estaba preocupado, ¿verdad? Porque iba a comenzar a llover y teníamos que preparar la fogata afuera. Y entonces yo, preocupado, dice, ¿qué barro, cómo vamos a hacer aquí? ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si llueve? Dije, si llueve, Dios no quiere que empecemos la ceremonia afuera. Y si Dios no quiere, ¿para qué yo voy a querer? ¿Entienden? ¿Para qué yo voy a querer si Dios no lo quiere? Bendito sea Dios. Bueno, eso es fe. Eso sí es fe.
No es mente positiva, sino que mi fe me hace pensar que todo lo que Dios permite es por nuestro bien. Mi fe me hace entender y ver, entender, conocer, que yo puedo pedirle a Dios y Dios puede concederme lo que yo pido, pero también puede no concederme. Y eso no hace que me ame menos, porque Dios es Padre. Y el amor puede ser a veces suave y a veces duro. ¿Entienden? Entonces, eso sí, ese conocimiento me da la fe. Así que no es mente positiva. Ojo con eso. No, no, no. Al contrario, también podemos ver, gracias a la fe, que nos estamos yendo directo al martirio y no pasa nada. ¿Qué piensa de la famosa frase? Es cuestión de fe. La famosa frase es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Viene de una mala interpretación del texto de la escritura que dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a esta montaña, arrójense al mar y ella se arrojaría. Entonces todo el mundo dice, pero si Jesús dice, si uno tiene fe como... Es cierto que hubo un santo, hubo un santo que aplanó una montaña gracias a un pedido que le hizo a Dios. Pero eso pasó una o dos veces en la historia de la iglesia. Esa expresión de Jesucristo es simbólica, porque Jesucristo lo que está diciendo allí es que la montaña es Él, la roca, Él es la roca la roca que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Se ha hecho tan grande aquello que parece una montaña. Y si ustedes conservan la fe, o sea, si ustedes guardan todo lo que yo les digo, dirán a esta montaña, o sea, todo el contenido de la fe, que sea arrojado al mar, que en la simbología bíblica simboliza a los paganos. Entonces ustedes dirán a esta montaña, el contenido de la fe, arrójate al mar, y ella se arrojará. Y de hecho, los apóstoles guardaron tanto la fe que todo el contenido de la doctrina fue arrojado al mar. Los que creyeron fueron los paganos, no los judíos. La montaña fue arrojada al mar. ¿Entienden? Ese es el significado de esa cuestión. Entonces, por una mala interpretación, dice la gente, no, es cuestión de fe y bueno, entonces, si tenés fe vas a conseguir. No, la fe me hace ver que la fe me hace confiar en el Padre, pedirle como un hijo confía en su Padre, pero confiar que si no me lo da, Dios está pensando en algo mejor para mí. Porque si no convertimos a Dios en una especie de objeto de macumba, ¿entienden? Objeto de macumba. Y yo procuro entonces así de ese modo influir o chantajear a Dios. ¿Comprenden? No es así. Nosotros tenemos generalmente muy mala fe y muy poca fe, o una fe deformada, que a veces se puede decir fe, porque nosotros no conocemos la fe. No conocemos los contenidos de la fe. Pensamos que es hacer como una especie de decir así, a ver, ¿tenés fe? Eso no es fe. ¿Comprenden? Hacer un esfuerzo como si fuese... Y ahora tengo fe. ¿Nunca vieron Little Boy? Pequeño niño, del niño que tuvo esta película. El niño se fue el padre del niño fue a la Segunda Guerra Mundial y entonces el niño quedó en su pueblito, Little Boy. Little Boy, creo que se llama así. Y entonces él decía, tenés que creer, le decían, pero con fe le dijeron. Entonces, pobre niño se va y entonces reza, pero él no reza propiamente, lo que hace es decir, todos los días, ¿verdad? Para ver si le traía a su papá. Resulta que después explotó una bomba que se llamaba Little Boy. Y la bomba atómica de Hiroshima, claro, aquello parecía que se había perdido. Él dijo, pero ¿qué pasó, verdad? Yo que pedía con tanta fe, al final explotó la bomba, ¿verdad? Al final la cuestión, lo que sucedió al final fue que esa bomba justamente fue lo que hizo que su papá terminara retornando de la guerra, ¿no? Bueno, entonces, pero eso no es la fe, ¿comprende? En un niño eso parece muy simpático, pero la fe no es simplemente voluntad, sino son dos cosas. Es voluntad, querer, y es contenido. Contenido. Si yo no, de tal modo que, fíjense ustedes, si una persona me dice, yo creo en todo el credo, sí, sí, yo creo en todo el credo, pero creo en la Iglesia Católica, yo no creo, entonces no tenés fe. Fe que salva, no tenés. ¿Se dan cuenta del tema? Si yo creo en todo el credo, pero en la Virgen yo no creo, entonces no tenés fe.
Sí, yo creo todo, pero yo no creo que las penas del infierno sean eternas, que está definido y está enseñado como verdad de fe. Entonces no tenés fe, porque la fe tiene que ser guardada completa, con todos sus, con todo su contenido, con todo su contenido. Porque si me falta uno, me falta, esto ya no está completo, ya no es lo mismo. Una religión católica, digamos así, un conjunto de verdades de fe, y yo saco aquí la eternidad de penas, esto se me cae por completo. Entonces yo no puedo simplemente sacar a la Virgen María, o sacar la Eucaristía, o sacar el sacerdocio, ni aunque sea uno solo de esos datos, no puedo hacer eso. Porque yo hago eso y ya es otra religión. Entonces ya no tengo fe. Bueno, entonces, ¿fe es aceptar la voluntad de Dios? No, eso es otra cosa. Pero sí, la fe me ayuda a aceptar la voluntad de Dios. Porque la verdad de fe, eh, la verdad de fe es un contenido, una verdad que me ayuda a ver. Por eso la fe la fe se compara con el ver. Porque cuando yo creo, yo veo. ¿Por qué yo veo ahora? Porque ese dato me da, como si, son como lentes, ¿entienden? El credo es como un lente. Yo, fíjense, no tengo fe. Ahora me dan el credo. ¿Qué veo ahora? Veo que Dios es mi Padre, que creó todas las cosas desde el principio, que envió a su Hijo. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está viendo? Y lo veo gracias al lente que se llama fe. Y esa fe tiene esos contenidos. Y eso me permite ver lo que otros no ven. Porque yo creo que Jesús está en la Eucaristía. Sentí. Salvo que sea un místico, puede ser que sienta, pero la inmensa mayoría no lo va a sentir. ¿Y qué necesita? Necesita ese lente de la fe que le hace ver. Ahí está Jesús en la Eucaristía. Entonces el tipo que no tiene fe dice, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? Entonces, la fe me hace ver. Es como un lente que se me pone y digo, ahora veo. Sí, sí, ahí está Jesús. ¿Y por qué decir que está Jesús allí? Porque Jesús así lo dijo. Y Jesús dijo así y transmitió a su iglesia y la iglesia me lo enseña. Ahí está Jesús en la Eucaristía. Muy bien. A ver si van digiriendo el tema. Ahora paso al tema de ciencia. Y voy a ser breve aquí porque el tema de fe es mucho más importante. ¿Sí? Pero fíjense, el tema de la ciencia nos puede ser importante. Porque generalmente nos dicen a nosotros, no, lo que pasa es que eso no es científico, la fe de ustedes no es científica, no sé qué pitos, ¿verdad? Y entonces van haciendo ese tipo de cosas y entonces el cristiano mal formado, porque claro, este tema es un tema de epistemología científica que no sé, ¿a quién se le ocurre que todo el mundo tiene que saber de epistemología científica o de... la gente no tiene obligación de saber, o sea, es pura soberbia de quien se hace del científico o del cientificista y entonces es pura soberbia. Pero les voy a explicar cómo funciona el tema de las pruebas científicas. Y van a ver ustedes, después de eso puede que piense alguno, sí, pero ¿cómo puede ser que confiemos nosotros en el tema de las ciencias? La fe, les adelanto, es mucho más segura que la ciencia. Muchísimo más segura. Porque la fe ya es el dato dado por Dios. Dios te lo dice y vos decís, bueno, Dios no se puede equivocar, pero el científico sí puede equivocarse. Y de hecho, un montón de datos científicos, no revelados, científicos, fueron perfeccionándose y algunos incluso desechados con el correr del tiempo. Entonces, cuando alguien te dice, eso no es un dato científico, menos mal, hay que decirle, ¿eh? Pero menos mal, porque si fuera un dato científico sería completamente mutable. Sería mutable, porque para que un dato sea científico, dicen los científicos que ese dato tiene que ser falsable. Entonces, ¿qué significa que sea falsable? Significa que pueda ser superado por otro estudio que haga que sea más conocible. Lo que está diciendo el científico, en rendidas cuentas, aunque no lo ponga en sus libros, es que ellos nunca podrán alcanzar el último nivel de conocimiento de la realidad. Y tienen razón. Ellos no pueden alcanzar el último nivel de conocimiento de la realidad.
O sea, aquel conocimiento que les llegue a dar el dominio total sobre la materia, porque la ciencia no versa sobre cosas que no son materiales. La ciencia tiene unos instrumentos. ¿Cuáles son estos instrumentos? Son los instrumentos de medición. Un telescopio, una cinta métrica, una balanza, lo que sea. Un medidor de presión atmosférica, que no me acuerdo cómo se llama ahora, etcétera, lo que sea, instrumentos. Y estos instrumentos lo que hacen es medir la materia. Entonces, lo máximo que puede hacer este instrumento es medir la materia. Medir la materia. Fíjense, barómetro, gracias. Entonces, lo máximo que puede hacer es medir la materia. La pregunta es, ¿todo lo que existe es sola, única y exclusivamente materia? Si todo lo que existe es sola, única y exclusivamente materia, dígame usted, diría el padre Carreira, explíqueme la poesía. O sea, explíqueme símbolos que se encuentran en palabras que significan otras cosas por sí mismas, pero que pueden significar, gracias al simbolismo poético, un montón de cosas que no tienen que solamente el alma humana puede notar. Explíqueme la belleza. ¿Por qué nosotros no es lo mismo tener una ventana, estas ventanas balancín que son horribles? Así que yo les aconsejo que nunca usen ventanas balancín. Entonces, ahorrense un chiquito y cómprense unas ventanas lindas de madera que se abren, se cierran. Van a ver que incluso van a ser más felices con unas ventanas de ese tipo. Yo, cada vez que nos vamos a alguna casa, lo primero que hago es cambiar las ventanas, porque si no, digo, esto parece una cárcel acá. Esto tiene que realmente tiene que parecer un lugar fresco, aireado, bonito. Pero eso solamente el alma humana puede notar. Belleza. ¿Qué es belleza? ¿Qué es belleza? Belleza es una combinación de tres elementos: armonía, claridad y proporción. Armonía, claridad y proporción. Esas cosas ningún instrumento científico puede detectarlas. Ningún instrumento. Entonces, la ciencia empírica, que es siempre la que nos fregan a nosotros, probame la existencia de Dios. A ver, con microscopio, con telescopio. Probame la existencia de Dios con un barómetro. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el alma? No se puede probar. Y uno se queda, no se puede probar, pero yo creo y tenés que respetar mi fe. Mucha gente. Somos la vergüenza. Lamentablemente hay que decir que los católicos así somos la vergüenza en la defensa de nuestra fe. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron, no nos formaron para poder entender que la ciencia no está al nivel de la filosofía, ni está al nivel de la teología. Por eso en un debate que yo había tenido con un muchacho que es miembro de la Asociación Paraguaya de Ateos o Asociación Paraguaya Racionalista, que es lo mismo, y entonces él me decía, no, porque usted viene a hablar de teología. Yo le dije, no, yo no voy a hablar de teología, ni voy a abrir mi Biblia, porque vamos a hablar en un nivel más bajo, le dije yo. Vamos a hablar al nivel de la ciencia y un poquito después del nivel de la filosofía. Pero la teología vamos a respetarle, eso está allá arriba. Y el pobre quedó descolocado, porque él piensa que la ciencia está más arriba. No, la ciencia es la ciencia de lo medible, de lo material. Y la realidad no es solo la materia. La realidad no es solo la materia. La ciencia es muy importante. Gracias a la ciencia empírica podemos nosotros aquí estar con 79 personas en esta noche. Yo estoy lejísimo de ustedes y, sin embargo, parece que estamos tan cerca y me pueden escuchar en esta exposición. Hacer un ejercicio de paciencia. Qué héroes son ustedes. Pero, repito, ¿de qué serviría tener toda esta tecnología si estuviéramos hablando pavadas? Y de hecho mucha gente lo hace, ¿no? O sea, ¿quién no conoce a Jacare Sanger o Sanger, no sé qué? El pobre muchacho, para que vean ustedes hasta dónde puede llegar nuestro nivel de estulticia o de estupidez, ¿no? Pero o sea, en fin, no voy a comentar más. Lo que quiero decir finalmente es que la ciencia domina la materia, pero no domina aquello que simboliza o significa, que simboliza o significa esas cosas, ¿sí? Y esas cosas solamente pueden ser capturadas, aprendidas, captadas, entendidas por un espíritu cuya realidad no es la materia. El hecho de que ustedes puedan pensar en libertad, pensar en fe,
pensar en relaciones simbólicas, es porque ustedes tienen algo que no es material. Y eso se llama alma. Y eso se llama alma. Entonces el entendimiento humano es un instrumento válido para poder conocer la verdad. Para poder conocer la verdad. No, los instrumentos empíricos, un telescopio, un microscopio, un barómetro, una cinta métrica, no son lo único que con lo que se puede conocer la realidad. Reducir toda la realidad a la medición es como pensar que una mesa es simplemente la suma de sus partes. La mesa no es la suma de sus partes, ni ningún objeto es la suma de sus partes. El objeto es lo que es por una situación que es... el objeto es lo que es por una cosa que está más allá de la suma de sus partes simplemente. Más allá de la suma de sus partes. Entonces no es la suma de las partes lo que hace la cuestión, sino que hay una forma sustancial que yo puedo captar por el espíritu. Fíjense. Y que mis ojos, tus ojos, queridos, son iguales que las de cualquier gato, perro, la vaca, qué sé yo. Me encantan las vacas porque me hacen recordar a la estancia de mi abuela. Y las vacas tenían unos ojotes así grandes, eran enormes, ¿eh? Y miraban siempre hacia un mismo lugar. Yo decía, ¿cómo ven la? Una cosa fantástica. Más fantástica que los ojos de las vacas son los ojos de las moscas. Ustedes saben que son una cosa impresionante los ojos de una mosca. Y sin embargo, la mosca no ve belleza. La mosca no se enamora. La mosca, o piensen en los oídos de un perro. Qué cosa más aguzada. Puede escuchar de todo, pero no puede distinguir entre una obra de Mozart y los cachiporros. No puede distinguir. Nosotros sí podemos distinguir. Nosotros sí podemos distinguir entre un ruidazo y... ¿entendés? Nosotros sí podemos distinguir entre un te amo y un te odio. Y eso no es materia, eso es espíritu. La ciencia es incapaz de comprender esas realidades. La ciencia, en ese sentido, es una hija menorcita que está allá apenas jugando con la tierra y construyendo castillos de barro. Pero solo el espíritu, ¿sí? El espíritu que radica, o sea, la fe radica en el espíritu, la fe radica en el espíritu, y esa fe es la que nos hace ver cosas que los otros no pueden ver. Porque la ciencia depende del juicio y del testimonio de la autoridad de un hombre que no conoce todo. Los ingenieros saben muy bien, no sé si hay ingenieros por aquí, los ingenieros saben muy bien que hay datos que ellos le llaman datos despreciables. Porque si vos haces el cálculo de todas las cosas para una viga, el cálculo se hace infinito y no vas a terminar nunca. Entonces, hay un montón de cosas que se desprecian en ese cálculo. Se llama datos despreciables. Eso significa en realidad que los ingenieros no saben todo. Cuando te construyen un puente, dice, lo más probable es que este puente no se caiga. ¿Entienden? Pero él no puede hacer un examen químico de molécula por molécula para saber si el puente no va a caer. En cambio, Dios te da un dato cierto de la vida eterna. Que Dios es un solo Dios en tres personas. Que el Padre envía a su Hijo para que nos salve. Y que el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo para que nos hagan a nosotros hijos de Dios. Ninguna ciencia, por más instrumentos fabulosos, fantásticos, estratosféricos que puede tener un conocimiento tan cierto de realidades tan imposibles para nosotros como es el conocimiento de la fe. Muy bien. Pero no vayan a despotricar contra la ciencia, por favor, ¿verdad? Lo que quiero poner las cosas es simplemente ponerla en su lugar, ¿sí? Y una última cosa, y una anécdota nomás. Nosotros aquí con Masoleni, con Sequeira, voy a decirlo ya, sí, así que permítame el cariño acá. Porque estos dos, lamentablemente, son muy malos científicos. Y entonces solían decir, qué sé yo, la ciencia no avala. Yo les voy a contar una cosa. ¿Ustedes saben lo que se necesita para poder sacar un estudio científico y que los médicos digan, este estudio es científico? Lo que hay que hacer es que se tiene que hacer un experimento y este experimento tiene que ser publicado en una revista indexada, que generalmente están dominadas por las grandes farmacéuticas, ¿sí? O sea, hay plata allí. No es que vos te vais a publicar nomás un artículo. Los tipos tienen que aprobar, tienen que estar bien hecho y más tiene que ser de su interés.
Una vez publicado este artículo científico, qué sé yo, piensen, ivermectina. Ivermectina y hace superar, resuelve o ayuda en el tratamiento del coronavirus. Bueno, entonces dice, no está científicamente comprobado. Para estar científicamente comprobado, lo que tiene que suceder es lo siguiente. Se tiene que hacer un estudio científico, probar, con varios, se publica un artículo, se publica en una revista indexada, luego otros tienen que replicar el mismo experimento y eso tiene que hacerse por lo menos 10 veces. Con lo cual, cada uno de esos 10 experimentos tiene que ser publicado en una revista científica indexada, que son todas manejadas por las grandes farmacéuticas, Bayer, Bosch, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y entonces, si les interesa, ellos publican. Entonces, después el científico va a decir, miren, ahora apareció en varias revistas y entonces ya tenemos comprobado, porque ya se hizo el mismo experimento varias veces, de que esto es así. Luego, aquí tienen, señores, estas son las pruebas científicas. ¿Ustedes saben cuántas cosas se dejan de probar científicamente por intereses monetarios? Miles, miles de cuestiones. La ciencia de las revistas indexadas, son los experimentos científicos, es la cosa más manipulada de la actualidad. La más manipulada de la actualidad. Tiene mucho más ciencia, ¿eh? El médico que estuvo probando con sus pacientes y dice, sí, tal cosa funciona. Ese tipo tiene mucho más ciencia. Lo peor es que no solamente a los médicos, sino también a un montón de otra gente, les lavan el cerebro en la universidad haciéndole pensar que eso que está en los libros, eso es ciencia. Y no saben que muchas de esas cosas son completamente manipuladas. Los he visto con mis propios ojos. Los he visto con mis propios ojos. Y después, ellos piensan que lo científico es lo que está a veces ahí en la bula del remedio. En la bula del remedio, ¿entienden? Entonces, ojo con ese tema de científicamente comprobado, que los periodistas, de lo cual los periodistas suelen abusar muchísimo. Dicen los especialistas recomiendan, la ciencia aún no ha aprobado, tal cosa de la ciencia no sé qué, pero la ciencia son las revistas indexadas con intereses económicos. Esas son las ciencias. ¿Entienden? Podría haber funcionado, pero el dios Mamón terminó dominando toda la ciencia. El dios Mamón terminó dominando toda la ciencia. Ese es el punto. Con eso yo no les quiero decir que todo tenemos que desconfiar. Lo que funciona, funciona. ¿Sí? Lo que funciona, funciona. Pero cuando te dicen, no, tal cosa no tenés que usar porque la ciencia no ha probado eso, y vos mirás a tu costado y ves que 50 tipos sí le funcionó, eh, entonces, ¿vas a creer en lo que estás viendo o en lo que yo te digo? Más o menos así es. ¿Vas a creer en tus propios ojos o en lo que yo te digo? Y claro, nosotros, todos cientificistas, vamos a decir, sí, voy a creer en lo que vos me decís y no en mis propios ojos. Ese es el tema. ¿En quién vamos a creer? ¿En nuestros ojos o en lo que los tipos nos están diciendo cuando nosotros estamos viendo? Cuidado con el tema de ciencia, que hoy es la trampa mortal de nuestros tiempos. Y les digo yo, porque yo estudié el tema de ciencia más loco de todos, el tema de la física cuántica. El tema de física cuántica. Y ahí la cosa es más loca todavía. Ustedes no se imaginan. Los tipos pueden llegar a afirmar que hay mundos paralelos solamente a partir de ecuaciones matemáticas. Bueno, y ya es suficiente. Si no, ya demasiado largo ya va a ser este tema. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué preguntas tienen sobre ciencia o sobre fe? Ya, ahora sobre las dos cosas. Dogma de fe. Bueno, dogma de fe, ese tema es un tema de magisterio súper complicado. Dogma de fe se dice que cuando algo tiene que ser creído por todos para poder salvarse, ¿sí? O sea, tienes que creer esto que es dogma de fe. Algunos piensan que los dogmas de fe son solamente las declaraciones extraordinarias del magisterio. O sea, hay 44 dogmas declarados de forma extraordinaria. Pero dogma de fe no es solamente eso. Fíjense,
Muchas de las verdades que están en el credo no fueron dogmatizadas con una declaración oficial de la iglesia. Y sin embargo se cree. Si vos no crees en eso, no te salvas. Entonces, el dogma de fe, digamos que es las verdades inmutables. Un dogma de fe es una verdad inmutable, contenida en la revelación y enseñada por el magisterio desde siempre y creído por todos y en todas, creído por todos, siempre y en todas partes. Más o menos así. No sé si salgo mucho del tema, pero ¿qué opinan sobre los dinosaurios? Y bueno, ahí ese tema de los dinosaurios es muy interesante porque en realidad hay muy pocos esqueletos completos. Sí, por increíble que parezca. Yo fui a un, porque me gustan estas cosas. Yo soy medio astrónomo, arqueólogo y esas cosas. Siempre me gustaron las ciencias. Y fui a un muy famoso museo de historia natural donde había un esqueleto de dinosaurio. Y les pregunté yo, bueno, ¿y qué parte de este esqueleto son encontrados allí? Y entonces me mostraron, y eran poquísimos huesos. Yo dije, pero qué imaginación tiene esta gente. Porque de poquísimos huesos los tipos se sacan una cosa así fantástica. Igual pasa con el tema de los hombres de las cavernas y compañía. A veces tienen un diente y de un diente los tipos inventan todo el resto. Una imaginación fabulosa. Yo la verdad que los admiro, ¿eh? Los admiro. Pero es probable que haya animales enormes en otros tiempos, sí. Miren, continuamente las especies se van extinguiendo y la extinción de especies es un hecho. ¿Sí? Es un hecho porque el mundo no está hecho para durar para siempre, ¿entienden? O sea, el mundo un día se va a acabar y será renovado. Ya saben eso por fe, porque el Señor nos ha revelado eso. Entonces, hay un montón todo este tema de la extinción de los animales, pitos y flautas, que supuestamente la extinción de los animales es por culpa del hombre. Eso es cierto, solo en un porcentaje ínfimo. La extinción es un evento natural. Evento natural. ¿Sí? Entonces, se van a seguir extinguiendo mucho más animales, pero no se preocupen, que Jesucristo va a volver antes de que sintamos la falta de alguno de ellos, ¿no? En sus ejemplos es como que reducía la ciencia a las ciencias experimentales. Entonces, la filosofía, por ejemplo, no necesita instrumentos de medida, pero es ciencia. ¿Puedo explicarlo mejor? Sí, yo hoy estaba hablando de las ciencias experimentales o empíricas, por supuesto. No estoy hablando de la filosofía. Yo creo que la filosofía es ciencia, pero dejo la filosofía en otro nivel, ¿sí? Para llamar simplemente ciencias especulativas o de la conducta. No voy a hacer aquí división del tema de la ciencia, porque tampoco ese tema no lo tengo tan memorizado como todo lo que ya les dije, pero digamos que tenemos aquí las ciencias empíricas y sobre ellas tenemos la filosofía y la teología. Y la filosofía obviamente implica todo lo que implica la filosofía, o sea, también la política, la moral, la física, pero no la física matemática, que está un poco debajo. Así que sí, la filosofía es ciencia, sus instrumentos su instrumento principalmente es la razón. ¿Sí? Todo lo que nos enseña, les dejo sin palabras. ¿Sí? Siempre pregunto en las charlas. A ver, ¿tienen preguntas? Nadie dice nada. Híjole, no entendieron nada. Dije, bueno, está bien. Entonces, o expliqué muy bien o no se entendió nada. Espero que haya sido claro y no haya sido tan verborrágico. Fantástico. ¿El método científico aplica a la filosofía y a la teología? No, pues el método científico requiere de instrumentos de medición. Dígame usted cómo se mide una relación simbólica. No existe esa medición. ¿Sí? ¿Cómo se mide una poesía? No se mide. ¿Cómo se mide la gracia? No se mide. Bueno, entonces no se puede, no hay los instrumentos de medición. Todo lo que necesita instrumentos de medición, ciencia experimental. Después, padre, ese tema de que la NASA descubrió que faltó un día y que coincide. No, eso no es cierto, eso es meme. Apaguen el Facebook. No crean todo lo que dicen en el Facebook. Los dones del Espíritu Santo, ¿es un acto de fe? No, los dones son dones. Porque creo, Dios me da la gracia y con la gracia me da los dones del Espíritu Santo. Pero eso es un tema de espiritualidad, ¿sí?
¿Puede darnos algunas bases de cómo explicar a un ateo la existencia de Dios, que es un problema que estoy teniendo con personas cercanas? Bueno, yo tengo mucha experiencia con conversión de ateos. Les voy a decir una cosa, recen, solo recen. O sea, no, que la persona lo que tiene que hacer es, fíjense, yo tuve uno de los fundadores de la Asociación Paraguaya Racionalista, no, yo no digo que yo le convertí, no, no, para nada, eso lo hace la gracia de Dios. Pero yo fui el espectador principal. En la butaca 1 estaba yo y he visto su conversión, cómo él adquirió la fe. Y les aseguro, no fueron con mis conversaciones con él. Yo tengo muchísimo conocimiento de filosofía, ninguna de ellas sirvió. ¿Saben lo que sirvió? Lo que sirvió fue mi testimonio y mi fidelidad a la fe. Que él haya visto que yo siempre fui sincero y honesto. Un día me llamó y me dijo, Jorge, quiero decirte solamente que tenés razón en todo. Y yo le dije, pero si nunca me diste la razón, le dije yo, ¿cómo es posible? Lo que pasa es que la fe, en el caso de este, fue un golpe de luz así de repente, ¡pum!, creyó. ¿Me entendés? Después del fallecimiento de su mujer. Yo creo que nosotros con los ateos, con los incrédulos, nosotros lo que tenemos que aprender es hacer el aguatero del partido. Ustedes tienen que entender que esa persona ya está jugando un partido con Jesucristo. ¿Sí? Está jugando un partido con Jesucristo, acá está el ateo, el incrédulo, acá está Jesucristo. Van jugando y ustedes tienen que ser el aguatero. El aguatero, la gente de emergencia, el médico, porque Jesucristo no necesita de vos. El que necesita de vos es ese tipo de incrédulo, porque de repente se golpea, tiene sed, se cansa, vos tenés que entrar y masajearle, curarle la pierna y todo, porque Jesucristo es el que le rompe las piernas a veces. Ustedes tienen que entrar a ayudarle para que él no se desanime y siga jugando hasta que termine el partido. ¿Me entienden? Entonces, quédate cerca de esa persona simplemente y que vea tu fidelidad, que vea tu vida de oración, que vea tu firmeza, que vea las virtudes cristianas. Y entonces vas a ver que tarde o temprano Dios le va a conceder la fe. Yo he visto muchos a quienes Dios les concede la fe y les aseguro, yo cuando discuto con un tipo incrédulo, un hereje, un protestante, un musulmán, yo no espero que él se convierta por mi conversación. Eso sería mucha soberbia. Yo lo que hago es un ejercicio de retórica, a ver si yo puedo ir respondiendo. Y si de repente él no responde en algo, vengo, estudio, y entonces después voy a hablar con él. Pero yo no espero que él se convierta por mis palabras. ¿Sí? Yo lo único que espero es que él vea que yo soy un creyente sincero y que yo amo a Dios sobre todas las cosas. Lo más importante es que él vea que yo ame a Dios. Eso es lo más importante. El resto es un ejercicio académico, ¿entienden? Que da gusto y todo, a mí me encanta, pero ¿no existe más prueba del alma desde la ciencia? No, la ciencia empírica no puede probar el alma. Olvídense, la ciencia empírica es incapaz porque el alma es una realidad inmaterial y la ciencia empírica es solo material. Entonces, hay un libro, acá yo tengo un libro del padre Roger Marín que se llama Teología de la Salvación. Y la mitad es solamente prueba filosófica de la existencia del alma. Entonces, son irrefutables, irrefutables. Y no, o sea, yo puedo saber que existe el alma por fe o por ciencia filosófica. ¿Entienden? La mayoría de las personas sabe que existe el alma por la fe, porque la fe les enseña eso. Pero los que hacemos, los que desarrollamos el instrumento de la razón, nosotros no creemos que existe el alma por fe. Nosotros sabemos que existe el alma. ¿Entienden? Por otro medio, por medio de la filosofía. Eso no es que le da poco mérito. Yo creía que existía el alma cuando tenía fe y no tenía ningún estudio. Ahora yo puedo probar que existe el alma sin necesidad de la fe. ¿Me entienden? No, es que eso no le saca valor a la fe. Al contrario, la fe es meritoria porque yo le creo a Dios. ¿Me entienden? Yo le creo a Dios. ¿Por qué vos crees que existe el alma? Porque Dios me lo dice. Suficiente. Hay un debate muy interesante que tienen que verlo. El debate entre Richard Dawkins y el cardenal Pell. Está en inglés, este debate, famosísimo debate, y hay un momento en que Richard Dawkins, este científico que es una brutalidad, o sea, el tipo escribió el espejismo de Dios, y yo solamente compré con el profesor amigo mío el libro para ver qué decía este sobre los argumentos de Santo Tomás de Aquino en la existencia de Dios. Abrimos, nos matamos de la risa, dijimos, pero esta bestia, no puedo creer que haya escrito algo, y todo el mundo le compró, pero es que estamos bestializados todos, dije yo.
O sea, no argumentaba nada. Bueno, en este debate, debatió con el cardenal Pell y entonces hubo un momento muy, pero muy edificante cuando le dijo él, pero si ustedes creen que Jesús con su cuerpo, sangre, su alma está en la Eucaristía y no tienen cómo probar por la ciencia, le dice él. Y entonces el cardenal Pell le responde, porque yo prefiero creerle a Jesús que a vos. Espectacular. Esa es la fe. ¿Entienden? Yo le creo a Jesús. Jesús sabe cómo lo hace. Yo no sé. La teología puede explicar más o menos el tema, pero no es que podemos nosotros, nuestros instrumentos no llegan. ¿Entienden? La Tierra es plana o esférica. Es esférica y ya lo sabía Aristóteles. Ya lo sabía Aristóteles. Además, es esférica y se prueba eso por la esfera celeste, porque no vemos las mismas estrellas. En la prueba de la esfera celeste es la prueba más incontestable de que no pueden contestar los terraplanistas. ¿Por qué nosotros no vemos las mismas constelaciones en el hemisferio norte y en el hemisferio sur? Simple, porque la Tierra es esférica. ¿Su tesis está publicada? No, ni la voy a publicar porque mis maestros son muchísimo mejores que yo y la verdad que mi tesis me da vergüenza. Así que en Paraguay probablemente es lo mejor que se publicó hasta ahora, pero nosotros los profesores sabemos que no tiene nivel, el nivel de Paraguay es muy malo. Entonces está ahí guardaditita y no la muestro a nadie. Pero aprendimos mucho con ella. ¿Eh? Y la verdad que estamos trabajando mucho para poder mejorar el nivel académico en Paraguay, porque si no, esto siempre va a ser una selva. Recuerdo la frase de una película, dice, la fe es un don que no tuve la gracia de recibir. ¿Sí? Por eso no se trata de, el ateo va a intentar entender todo, pero no se trata de entender. Se trata de aceptar a Dios. Porque la fe es lo suficientemente clara como para que la aceptes y suficientemente oscura como para que la rechaces. Requiere siempre esa pizca de humildad, esa pizca de humildad con la cual decís, esto no lo entiendo, pero creo porque me amas. ¿Entienden? Creo. Entonces es un movimiento de la voluntad. Es como Dios que me ama me dice, yo te presento todo esto. Y vos le decís, no entiendo, no vas a entender, solo podés creerme. Y viendo cómo me ama, digo yo, bueno, te creo. Sí, eso es la fe, ¿no? En cambio, el científico no te tiene que amar, tiene que ser veraz nomás. ¿Eh? O sea, tiene que ser veraz y no tiene que mentirte y no tiene que tener intereses. ¿Comprenden? Es mucho más complicado. Por eso es más fácil creer a Dios, la fe religiosa y sobre todo la fe verdadera. Es mucho más fácil creer en eso que en los datos de la ciencia. Padre, la fe no es un sentimiento, sino una decisión. Sí, sí, es una decisión. Es un poco incompleta la expresión, pero cuando yo digo asentimiento del entendimiento a la verdad revelada, cuando digo asentimiento, eso es decisión. Te falta todo, decisión de qué. Entonces, el asentimiento es una decisión de creer, una decisión de aceptar una verdad, aunque no la entienda, no la comprenda. Veo que es razonable, pero no la comprendo, no la abarco completamente. Entonces la fe es una decisión. Y los sentimientos pueden ser de los más adversos, ¿entienden? Los sentimientos no importan. Importan tanto que uno tiene que moldearlos, pero no pueden marcar nuestro rumbo, ¿entienden? El hombre maduro es un hombre cuyos sentimientos se someten a su razón, iluminada por la fe. Pero los sentimientos no pueden guiarnos a nosotros definitivamente. ¿Qué más? Los aportes de nuestra fe a la ciencia. A ver, los aportes de nuestra fe a la ciencia. A ver, no querría arriesgar a dar una respuesta. ¿Qué aportó la fe a la ciencia? Yo te tiraría otra vez la pregunta, ¿y por qué la fe tiene que aportar a la ciencia? ¿Por qué la fe tendría que aportar a la ciencia? ¿Eh? Si son ámbitos distintos, ¿sí? Em, son ámbitos distintos. Cierto que es, por ejemplo, no, ahora me acuerdo uno.
Los griegos pensaban que el mundo era eterno. Durante toda la Edad Media se sostuvo que el mundo no era eterno. ¿Saben por qué? Porque la religión así lo decía. Hasta que finalmente apareció un tipo llamado Einstein que sacó una fórmula que nadie entendió un pito, y había un cura que se llamaba Georges Lemaitre. Georges Lemaitre. Y él aplicó las ecuaciones, entendió. Einstein dijo, el padre Lemaitre es el único tipo que me entendió, dijo. Y entonces sacó la teoría del Big Bang, que no es otra cosa que el inicio del universo. Y entonces la iglesia dijo, nosotros ya lo sabíamos. ¿Eh? Sí, nosotros ya sabíamos que el mundo no es eterno. Ahora la ciencia ya sabe que el mundo no es eterno. Pero durante toda la Edad Media, los cosmólogos decían que el mundo era eterno y que solamente decimos que el mundo no es eterno porque así lo enseña la religión. Pero eso no sería un aporte, digamos, ¿eh? ¿Te das cuenta? No es un aporte a la... Más bien es un dato adelantado, ¿eh? Por eso vos tenés que tener el dato de la fe, es siempre tu marco. No salgas de allí. Este es tu marco. Después puedes hacer todas las investigaciones que quieras aparte de eso, pero ese es tu marco, esa es la verdad. Dios ya te... Digamos que un ateo me dijo una vez, ahora te entiendo, me dijo, después de aquel debate, horrible debate que todo el mundo vio, fue horrible, horrible. Y claro, porque yo entré con ganas de explicarle al tipo, y no, yo no tenía que explicar nada, yo tenía que entrar y romperle las piernas al pobre, ¿verdad? Entonces yo entré como un sacerdote, sí, te voy a explicar, no sé qué. Claro, el pobre quedó mareado y yo no terminé la explicación. Bueno, entonces, el, no hay aportes propios. El ateo me dice, ahora entiendo, ustedes, por la revelación, ya tienen el resultado final. O sea, digamos que la realidad es una ecuación larguísima que, no sé, que tiene 10 metros la ecuación y los científicos hasta ahora solo resolvieron 1 centímetro. El creyente ya tiene el resultado final. Ah, sí, acá es 5. La ecuación es resultado 5. Pero el científico quiere resolver el tema y está bien que resuelva. No hay problema. Tiene que resolverlo porque esas cosas nos ayudan a hacer todas estas cosas tan fantásticas como la tecnología que tenemos. Pero el científico nunca va a terminar de resolver toda la ecuación. Nunca. En cambio, el creyente ya tiene esa ecuación es la realidad. La realidad es todo lo que existe, todo lo que existe, material e inmaterial, cielo y tierra, todo lo que existe. Esa ecuación es una sola ecuación, la ecuación de la realidad, le llamo yo. En realidad yo le llamo la retícula de la realidad o el tejido de la realidad. Y ese tejido de la realidad, los científicos intentan resolver punto por punto, pero Dios a los creyentes ya nos dio el resultado final. Aquí está, 5 el resultado final. ¿Sí? Y te dice el científico, ¿cómo vos sabés que es 5? Y no sé, él me lo dio. Aquí está. Dios me lo dio. No podés probar que es 5. No, pero él sabe. Dios sabe. Entonces 5, porque él sabe. Sí, él es el creador del tejido de la realidad. ¿Se dan cuenta? Y por eso ciencia y fe no se pueden oponer, porque son el mismo dato, de la misma realidad, solo que la fe es el resultado final, vos tenés la posesión final, Dios quiere que nosotros poseamos ya el resultado final de la ecuación. Podés ponerte a resolver, sin problema, pero quiere que tengamos ya el resultado final de la ecuación en manos. Muy bien. A ver, ¿qué más aquí? Padre, ¿cómo se llegó a probar que el alma existe filosóficamente y no solo es cuestión de fe? Y bueno, esa es una cuestión larga, ¿eh? Te digo simplemente una prueba, una de las pruebas, sin desarrollarla. A ver, un poquito, necesito aquí una. Entonces, en la línea temporal, ¿sí? En la línea temporal, yo tengo un evento aquí, tengo otro evento aquí y tengo otro evento aquí. En la línea temporal, en el paso del tiempo, yo no puedo hacer que este tiempo vuelva otra vez para atrás, ¿sí? No puedo hacer que este punto se doblegue sobre sí mismo. En cambio, eso es materia. La materia, por todo lo que es materia y el movimiento es la medida, el tiempo es la medida del movimiento, entonces yo no puedo hacer ese retroceso para atrás, ¿sí? En cambio, el entendimiento
que está en el alma, sí podés hacer. Vos podés hacer un retroceso por la reflexión. Yo puedo no solamente hacer algo, sino que además puedo pensar en lo que yo estoy haciendo. Yo puedo pensar. Es como si fuese que un punto está flexionado sobre sí mismo, lo cual materialmente es imposible. ¿Por qué la mente puede hacer eso? Porque la mente no tiene fundamento material. Su fundamento es otra cosa. Y ese fundamento es lo que estamos llamando que es, o sea, su realidad, su naturaleza es espiritual. Esa es una pruebita chiquita. Se puede hablar más del tema. Les dije que hay un tratado grandote sobre el asunto. ¿Qué piensas? Tu fe te ha salvado. Y sí, porque él creyó que Jesús era el Hijo de Dios. ¿O no lo sabían? ¿Crees? Sí, creo. Tu fe te ha salvado. ¿Los milagros eucarísticos serían un aporte de fe a la ciencia? No. No es lo mismo. Porque la ciencia ni siquiera puede explicarlos. Padre, alma y espíritu son iguales. Y ese tema del alma y espíritu mejor no entro porque hay aspectos y aspectos. Bajo un aspecto se puede decir de un modo y bajo otro aspecto se puede decir de otro modo. Y si no estamos habituados a la literatura y en la filosofía, con lo cual podemos distinguir aspectos, entonces ese tema del alma y espíritu les va a volar el cerebro. Principio de la exclusión de los opuestos, ¿sí? Tercero excluido. Para la prueba de la existencia del alma según la filosofía. Exclusión, claro, es lo que acabo de decir. Muchísimas gracias, padre. Excelentes los aportes. Vemos que la gente está consultando mucho, es bastante apasionante este tema. Te agradecemos por tu sí, por tu tiempo. Y bueno, y seguramente te esperamos para alguna otra oportunidad, porque ahí ya nos amenazaron ya en el chat, ¿verdad? Sí, iba a decir, tener una amenaza de muerte allí. Sí. Muchísimas gracias, padre. Es un placer, es un placer. Cualquier cosa, entonces te volvemos a escribir. Eh, Yo les invito a que puedan asistir a las cosas que tenemos disponibles en nuestro sitio formacioncatólica.org, donde tenemos la homilía diaria, la lección divina, que es lo que yo recomiendo muchísimo, y sobre todo algunos cursos de teología que estamos comenzando a alzar. El mes que viene voy a lanzar un curso sobre escatología, o sea, las realidades últimas, muerte, juicio, infierno, cielo. Purgatorio ya no, porque ya tenemos desarrollado con el hermano Rodrigo. Entonces, vamos a lanzar un curso de escatología, de las otras cuestiones que faltan. Y después de eso, seguramente el año que viene va a haber un curso de filosofía para los que quieran profundizar más sobre estos temas, ¿no? Entonces, hay mucho contenido gratuito y también hay contenido de suscripción, no cuesta mucho. Si les sirve de algo, entonces nos ayudan un poco a poder sostener ese apostolado y espero que sirva a la gente que pueda asistir a ello. Excelente. Está tu curso del catecismo también El gratuito. curso de catecismo está libre y pueden además utilizarlo en sus clases. Eso está súper libre y disponible. Ya está disponible hasta el módulo de sacramentos y termino de grabar en estos días. Seguramente ya se publica el módulo de moral, los mandamientos. Y el tema de oración son solamente 2 clases, así que yo voy a remitir allí al otro curso que es el camino de la oración, que también está disponible gratuitamente en el sitio. Excelente. Bueno, entonces, invitadísimos todos a pasar por www.formacioncatólica.org. Bueno, una fotito final, padre, contigo para el recuerdo. Buenísimo. Vamos a activar las cámaras, por favor. A ver, queremos ver sus sonrisitas. Bueno, ahí va la primera foto. 1, 2, 3, sonrisa. No me salió. Voy a hacer otra vez. 1, 2, 3, sonrisa. 1, 2, 3, sonrisa. Ahí está. Ahí sí, apreté bien. Siguiente foto. 1, 2, 3, sonrisa. Y la última foto. A ver. 1, 2, 3, sonrisa. Ahí está. Muchas gracias a todos también por estar y de vuelta muchas gracias, padre. Excelente. Nos sentimos muy a gusto contigo. Una oración final, padre, podría ser y tu bendición final. ¿Cómo no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Chao.